Por favor, activen sus cámaras, por favor. Vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, mi Hola compañero. Jessica, ¿cómo estás? Bueno, les recuerdo a las personas que quieren pues el tema para mañana, que son Kiara y Nicole, ¿no? Y Kiara tiene que manejar guía de desarrollo de simulacro y Nicole metodología para dar información al interior de una organización, ¿no? Entonces eso lo tienen para mañana. Nicole ya llegó. Ah, sí, ya. Sí, profe, buenas tardes. Kiara también ya llegó. Entonces, para mañana lo tenemos que trabajar. Ahora, más tarde, les voy a también a pedir el favor a otras dos personas para que trabajen unos temas para el jueves. Para el jueves. Entonces, ahorita hablamos al respecto. Bien, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Bien? Buenas tardes, profesor. Sí, bien, gracias. ¿Qué tal el día de hoy? Mucha actividad, mucha reunionitis crónica. Pero virtual, ¿no? Por supuesto, sí. A salvo en la casa. A salvo en la casa, ¿no? Estefany, ¿dónde andas? Pareciera que acá en el Transmilenio, creería yo. Bien, vamos a comenzar con respecto a unos aspectos que son muy importantes tener en cuenta con respecto a los riesgos que hemos venido trabajando durante estos días. Un riesgo que es supremamente importante también es el manejo bueno, es el riesgo público, ¿no? Y ¿cómo nosotros podemos entender, muchachos, señoritas, cómo podemos entender la existencia o la presencia de ese riesgo público, viéndolo desde un enfoque pues, laboral o viendo las relaciones que existen entre ese riesgo público y el enfoque laboral? ¿Ustedes qué opinan? Profe, Dime. yo lo entiendo de dos maneras, el riesgo público. Uno, el interno y otro, el externo. El interno podemos llamar a los espacios comunes públicos de toda la entidad o de todas las empresas, y el externo, las situaciones que son exógenas a las compañías, el orden público, las manifestaciones. Esta situación de la pandemia es un tema público, de salud, pero público. Sí, Y pues obviamente trastoca todas las labores de todo el mundo en todas las empresas. Y cuando hay marchas, cuando hay
ahora que vienen con tanta cosa y se van a reanudar marchas y marchas y marchas y manifestaciones, eso torpedea la posibilidad de llegar a tiempo a las empresas. O sea, es un riesgo. Sin contar con atentados, las entidades públicas estamos expuestas a atentados, amenazas de bomba, atentado terrorista. Vivimos mucho estrés en las oficinas por eso. Cada vez que hacen algún acordonamiento o alguna situación, pues tenemos todo un plan de emergencia y de evacuación y una salida doble que no es visible para el público para salir todos del edificio, pero eso genera un riesgo. Ya, ok. Sí, tocaste unos puntos muy importantes con respecto a la relación que existe con el contexto exterior, con los alrededores de la empresa, de la organización, ¿no? Porque pues hay sectores en donde está ubicada la empresa que pueden generar eso que tú mencionas, Sandra, de intentos de robo, de atraco, de cosquilleo, de extorsión, una gran cantidad de cosas. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues porque si las personas tienen un horario que es bastante extenso y saben la hora que entran, pero no saben a qué hora tienen que salir o salen tardísimo en la noche, entonces el riesgo de que sean atracados es muy alto. Entonces, precisamente estamos hablando de esa seguridad, de ese riesgo público, cómo la empresa se tiene que vincular con el trabajador para darle protección, para darle unos mecanismos que le permitan llegar a la empresa o salir de ella, ¿no? Como por ejemplo, colocarle a ellos una ruta en particular. Entonces, pues realmente eso es lo que pretende este tema de los riesgos de, de la parte pública como tal, ¿no? Y de hecho, en la matriz que ustedes subieron, pues ahí dentro de esos riesgos está la parte pública en donde las personas que van allá a consultar, que son los clientes, los usuarios, pueden estar generando cierto tipo de comportamientos agresivos para los trabajadores. También hace parte de ese riesgo público, de ese contacto cercano que puede estar representando allí. Patricia, ¿tú quieres comentar algo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿En riesgo público también entraría lo de cultura de seguridad? Sí, 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 también entra. También entra porque hace parte de lo que está relacionado con estas circunstancias, como le decía Sandra, a nivel de, del ingreso a las empresas, ese ingreso que puede tener la persona en diferentes horarios, entonces hay que tener ese tipo de, de organización, ese plan de acción para poder generar espacios de seguridad, labores que tengan, pues, lógicamente, todos esos componentes, todos esos protocolos que le brinden la seguridad al trabajador. Entonces, sí tiene que ver mucho con eso, Patricia. Vamos a, vamos a tocar más a profundo ese tema de ese manejo del riesgo público. Y nosotros sabemos que ese riesgo público está asociado pues, a los factores derivados de las circunstancias sociales. Estas circunstancias sociales están ligadas pues, a la desigualdad social, a la desigualdad laboral, al hacinamiento, a la poca posibilidad de educación, pero hacen parte de esas circunstancias sociales que generan, lógicamente, situaciones de agresión intencional. Es decir, cuando hablamos de agresión, hacemos referencia a esa agresión instrumental, esa agresión hostil, que en última lo que hace es que hacemos uso de la agresión
porque estamos buscando un fin último. Entonces, de alguna u otra manera, las personas han venido acostumbrándose a actuar de esa manera porque, digámoslo así, pues, se acostumbraron a actuar por aquello de las circunstancias sociales, pero lo es mucho más rentable y realmente la justicia aquí en Colombia es supremamente lenta y es supremamente eh, arbitraria, diría yo. De hecho, tiene más favorecimiento de los delincuentes que de pronto un ciudadano de a pie honesto. Entonces realmente son situaciones que nosotros debemos de tener en cuenta y esto lleva a que se manifiesten actos generalmente delictivos que afectan nuestros intereses, en la que nosotros nos vemos involucrados de una manera directa o indirecta, los trabajadores se ven involucrados allí por aquello lo que yo les decía a ustedes ahorita, de cómo el ingreso a la empresa, al sector donde está ubicada la empresa, pues estamos expuestos a todo este tipo de riesgos, ¿no? Asociados, por ejemplo, el saqueo, el raponeo, el robo o atraco, el fleteo. Cuando se habla de la intoxicación, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con, con la escopolamina, con la burundanga, toda esa cuestión. Entonces, realmente son circunstancias difíciles. El secuestro, las extorsiones, atentados, las azonadas, incluso también los accidentes de tránsito. Entonces, vemos nosotros cómo se ven involucrados los trabajadores en todas estas situaciones de riesgo que les acabo de yo mencionar, generando, lógicamente, en muchos casos, lesiones temporales permanentes e incluso hasta la muerte. Entonces, nosotros vemos que las circunstancias que uno puede estar viviendo, uno fácilmente, de hecho hoy día con toda esta situación de la pandemia, eh, al parecer se ha incrementado un poco más la inseguridad. Bueno, yo no sé si realmente sea por cuestión de la pandemia o que ya venimos así de tiempo atrás, en donde la inseguridad está en los picos más altos también, en donde la inseguridad está eh, caminando por las calles de una manera permanente y realmente está generando un malestar social, ¿sí? Y si nosotros estamos expuestos a toda esta circunstancia, tenemos que mirar nosotros de qué manera podemos reducir ese riesgo público, ¿sí? Estamos hablando de nuestro comportamiento individual, de nuestra manera de afrontar pues nuestra cotidianidad, ¿sí? A manera de experiencia propia, yo les cuento que cuando estaba de moda el paseo millonario, pues yo sí, pues tengo que decirles que yo fui pues, víctima de ese tipo de atraco, de robo, ¿sí? Estamos hablando del año 98, más o menos, ¿sí? Yo en esa época trabajaba pues en la Universidad Piloto y entonces eso es una experiencia que realmente uno no se la desea absolutamente a nadie. Recuerdo muy bien de que eso fue un lunes. Ustedes saben, la Universidad Piloto de Colombia está ubicada en la calle 45, arribita de la 45 con carrera 13. Entonces, eso fue un lunes, yo tenía la jornada completa de trabajo, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y bueno, fue todo el día pues trabajando en reuniones de investigación, en clase, en proyectos de grado, bueno, todo este tipo de actividades docentes. Entonces yo terminé el día muy cansado y eran las 9:30 pasadas cuando yo salí de la universidad y estaba tan cansado, le recuerdo, era el lunes, ni siquiera era un viernes como para uno pensar que por eso un poco de irse de farra realmente le pasó lo que le pasó a uno. Pero no, era un lunes y sucedió eso.
Entonces yo salí de la universidad esa noche muy cansado y habían las 13 con 45 un taxi ahí estacionado esperando que cambiara el semáforo a verde para arrancar. Entonces yo lo vi desocupado, pues yo le dije, a lo mejor voy para Santa Isabel. Yo en esa época vivía en Santa Isabel. Entonces, sí, el tipo pues me dijo que sí, que claro. Y uno pues no le colocó malicia, pues porque a donde yo le decía que volteara, pues el tipo volteaba y bueno, seguimos el camino, traté de hacerle la charla al señor como para que no se le hiciera eterno el viaje a uno. Entonces, pero el tipo como que no me mostraba nunca la cara, el rostro, pero yo no le paré bolas a eso. Yo seguí simplemente por donde yo le decía que girara, el tipo volteaba, si le decía que a la izquierda, el tipo giraba a la izquierda. Entonces llegamos al sitio donde yo vivía eh, y le dije, bueno, déjeme por acá. Pues el tipo no me decía nada y como en los 4 segundos se abrieron las dos puertas de los lados y se subieron sus cómplices. Ellos empezaron lógicamente a intimidarlo a uno con sus groserías, con su agresividad, usted ya perdió acá, bueno, una gran cantidad de cosas que realmente lo intimidan a uno o lo asustan de una manera pues abismal. ¿Sí? Recuerdo muy bien que este paseo millonario comenzó a las 10 de la noche, me dieron vueltas, me decían, bueno, usted agáchese, cierra los ojos, meta la cabeza entre las piernas y me empezaron a esculcar y bueno, a quitarme todo lo que yo tenía en ese momento. Encontraron pues la tarjeta de débito. Yo en esa época con la Universidad Piloto yo tenía que hacer un viaje a Chile y Argentina para un congreso, entonces ahí yo tenía plata, entonces ellos se dieron cuenta porque había una plata ahí en la tarjeta, sacaron lo que más pudieron sacar, pero pues ellos me dijeron a mí, nosotros sabemos que usted tiene plata ahí, entonces no vaya a bloquear la tarjeta, nosotros ya sabemos dónde vive usted, entonces eh, no se vaya a hacer matar, porque nosotros ya sabemos dónde vive usted. Lo cierto es que fue una hora de darme vueltas pues por todo ese sector de Santa Isabel, de Ciudad Montes, del Restrepo, porque yo vivía en Santa Isabel en esa época. Entonces empezaron a darme todo ese tipo de vueltas y se quedaron con la tarjeta de débito. Ellos se quedaron con la tarjeta de débito. Yo lo que les decía a ellos, no vengan, no me van a hacer daño a mí, yo pues ya les colaboro, ya sé que yo ya aquí ya perdí, pero pues no me vayan a hacer daño. ¿Sí? Yo en esa época mi hijo tenía como unos 3 4 años, entonces pues pensaba mucho en él. Entonces, bueno, hicieron todo lo que tenían que hacer de confundirlo a uno y dejarlo por ahí botado, ¿no? Y se quedaron con la tarjeta, ¿sí? Y me dejaron en un sitio supremamente oscuro, que yo estaba pues en corbata, toda la cuestión, era un día laboral, un lunes, yo estaba en corbata y esa gente me dejó en un sitio que estaba lleno de habitantes de calle, estaba lleno de recicladores y yo encorbatado. Entonces yo me acá me van a terminar de fregar. Y hasta amables los ladrones porque muy jocosamente dice uno de ellos, tenga, tenga 10.000 pesos para que coja un taxi y todo lo roban, ¿no? Entonces hasta chistosos ellos, porque pues con todo el temor del mundo que uno tenía, pues lo dejaron ahí botado. Y bueno, entonces esa situación, eh, yo me bajé del taxi, llegué lógicamente, cogí un taxi, pero yo estaba asustado. Es lo que llaman ahorita, cuando a uno le pasa algún tipo de evento, esos negativos, que es lo que llaman como el estrés postraumático, porque pues yo quedé muy mal, yo esa noche yo no pude llegar, yo llegué a la casa, yo vivía solo en esa época, entonces llegué a la casa y lo que primero hice fue llamar al banco y bloquear la tarjeta o denunciar el robo, ¿sí? El atraco.
Pero entonces yo quedé con esa zozobra de que ellos habían quedado con la tarjeta, que seguramente la iban a darse cuenta que estaba bloqueada, y que ellos sabían que me iban a hacer, que sabían dónde vivía yo. Entonces yo duré como unos 3, 4 meses muy mal, porque yo desarrollé cierto tipo de paranoia, desarrollé como un delirio de persecución de que me iba a subir a un taxi, me iba a subir a un colectivo, me iba a subir a un bus. En esa época pues no había Transmilenio, ¿sí? Entonces sentía que me iban a agarrar de la camisa y me iban a jalonear pues para hacerme daño, ¿no? Y así duré un buen tiempo, ¿sí? Entonces, tanto sería el susto que yo tuve, que contraté pues averigué con la gente que uno conocía, eh, contraté un taxista, un conductor de taxi, para que me recogiera temprano en la casa donde yo vivía, en el apartamento donde yo vivía, que era una casa de familia, donde yo tenía mi apartamento pues independiente. Y, y le decía que me recogiera también tan pronto yo saliera de la universidad, y así fue 2 meses, ¿no? En esa misma situación. Sí, donde el hombre me recogía temprano en la mañana ahí, en Santa Isabel, y me llevaba a las 45 con 13, donde yo trabajaba en la Universidad Piloto de Colombia. ¿Sí? Yo tuve que hablar con el dueño del apartamento donde yo estaba viviendo en arriendo, entonces yo le dije, mire, yo voy a entregarle, porque pues mi vida está en peligro, voy a entregarle, pues aquí hay una cláusula, pues se verá si la hace efectiva o no. Pero entonces yo le dije eso, pues porque pues, yo quería irme de allá. De hecho, yo tenía que irme en esos días siguientes, yo tenía que irme ya con los estudiantes de la piloto para Argentina y para Chile, para el Congreso. Entonces yo tenía que tratar de dejar organizado todo. Salir de allá, me tocó irme sin saber a dónde iba a llegar. Yo le pedí el favor a mi mamá en esa época de que me ayudara a conseguir un apartamento. Y cuando llegué, pues entonces, bueno, ya llegué, yo estaba yo ubicado ahí cerca de la Universidad Piloto en Palermo. Entonces, ya ese tipo de temor, ese tipo de angustia, ese impacto psicológico, pues lógicamente ese estrés postraumático ya se fue disminuyendo. Entonces, cuento yo esta historia pues porque pues es algo que a mí me pasó, es algo que a cualquiera de nosotros nos puede suceder, y como lo dice, en esos riesgos públicos estamos expuestos precisamente a eso, ¿sí? En donde ese paseo millonario, pues lógicamente pues es bastante horrible, es una experiencia que no le gusta a uno vivirla. Porque precisamente yo pienso que también deben estar pues como muy dados pues, a consumir algo como para tener como perdónenme la expresión, la berraquera para poder hacer lo que hace, ¿sí? Pero bueno, ese tipo de experiencias son las que uno considera que hacen parte de esa situación tan negativa que de pronto está ocurriendo de un tiempo muy, muy atrás hacia nuestro presente, que no ha disminuido. De hecho, por el contrario, que ha venido aumentando. Entonces, uno asiste en las empresas, a veces se utilizan una serie de capacitaciones precisamente para tratar de entender cómo es el manejo que debemos tener nosotros para reducir el riesgo público, ¿sí? Entonces, como una serie de tips de seguridad le plantean a uno para que uno sepa cuáles son las cosas que uno debe hacer, cómo lo debe hacer, cuáles son los tipos de delincuencia que hay, ¿sí? De hecho, fíjense ustedes de que las personas a veces toman la justicia por su propia mano, porque pues, la justicia acá es bastante lenta y bastante, pues como amañada, diría yo, ¿sí? Lo digo con respeto, pero pues a veces eso es algo que choca, que es una realidad que es dura, pero que realmente pues lo que hace es incomodar y molestar, ¿sí?
Entonces, hay una serie de recomendaciones que de pronto uno tiene que conocer para poder sobrevivir, digámoslo así, y reducir el riesgo público. Por ejemplo, cuando uno va por la calle, uno tiene que estar siempre atento por donde uno va caminando, tratar de siempre estar ubicado o caminar por zonas transitadas y que estén iluminadas, evitar siempre o tratar en la medida de lo posible, evitar caminar con ambas manos ocupadas, utilizar, y esto es supremamente importante, utilizar cajeros preferiblemente dentro de los centros comerciales. Estos cajeros que hay afuera en la calle son un riesgo bárbaro, ¿sí? Porque pues la gente está, los ladrones son ladrones porque están atentos a absolutamente todo esto y hacen daño, no les importa absolutamente nada y son mañosos, son expertos en eso, ¿sí? Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y evitar, lógicamente, usar elementos vistosos, que no nos convertamos como en un imán para atraer a los delincuentes con todos los elementos más lujosos que nosotros nos podamos colocar. No, no lo hagamos de esa manera, tratemos de ser lo más sencillo posible, ¿sí? En el momento de conducir también hay una serie de recomendaciones para reducir el riesgo público. Dice que hay que tratar de siempre usar parqueaderos reconocidos, colocar bolsos y paquetes en la parte trasera, es decir, no lo coloquemos en el puesto del copiloto, ni mucho menos en el piso, porque hasta se le meten a uno, ¿sí? Que la idea es como tratar de colocarlos en el baúl para tratar de evitar cualquier tipo de posibilidades de robo, ¿no? ¿Sí? Evitar siempre transitar con las ventanas abiertas en el carro. A mí uno no puede estar tranquilo y uno tiene que estar manejando con las ventanas arriba, porque pues, la delincuencia ahí está al frente. Cuando el semáforo está en rojo, hay que prestar mucha atención a nuestro entorno, estar muy atento de quién se acerca, si es una persona así como que está mirando hacia el interior del carro, verificar el estado de mecánico del vehículo, seguir lógicamente las normas de tránsito. Todo ese tipo de cosas son importantes tenerlas muy en cuenta, ¿sí? Porque pues cuando uno pues no tenga en cuenta esto, pues posiblemente uno está dando, así como se dice, perdóname la expresión, está dando papaya, ¿sí? Yo recuerdo otra experiencia que les cuento, recuerdo una psicóloga, una compañera que hicimos la especialización en gerencia en talento humano en la Jorge Tadeo Lozano, se llama Claudia, y ella es psicóloga de Mosquera. Y bueno, ella fue a retirar plata de un banco para pagar la nómina y bueno, la siguieron, como que la marcaron y la siguieron y cuando ya estaba a punto de llegar a la empresa, no sé si fue a la casa, no recuerdo bien, pues la atravesaron al frente del carro y bueno, ella puso resistencia y pues esta resistencia pues no le sirvió de mucho, porque aparte de que la robaron, pues la mataron. Entonces, eso fue una pérdida pues, muy dura para la niña que ella tenía. La niña de ella en esa época tendría como unos 3 años, 4 añitos. Y bueno, entonces, todas esas circunstancias hacen parte de esos riesgos públicos. Entonces, realmente, todas esas circunstancias que uno debe tener en cuenta, uno tiene que pensar de que si uno ya está en una situación de riesgo de estas, uno dice, bueno, pero ¿qué hago yo entonces en una situación de riesgo? ¿Sí? Entonces uno dice que hay que tratar de evitar el pánico en la medida de lo posible. Si yo veo que yo ya perdí, pues entonces pues no resistirme y entregar los elementos que fueron pedidos, ¿sí? Evitar crear situaciones que
que molestan al delincuente. ¿Sí? Es decir, fíjense cómo nos terminan intimidando de una manera fuerte y uno termina pues cediendo a todas sus peticiones, ¿sí? Y mucho menos no responder de una manera agresiva ante él, ¿no? Porque eso fue lo que le pasó a mi compañera, a mi colega, en donde pues ella pues presentó algo de resistencia y pues a ellos no les gustó y la mataron, ¿sí? A veces acá uno dice que pues como que sí sería bueno, no sé cuál sea la opinión de usted, que a veces cuando las personas cogen por mano propia la justicia y les dan una mano de golpes a estos delincuentes, a estos bandidos, porque ellos cuando le hacen daño a uno ellos no tienen consideración, ellos deben de tener un tipo de sangre fría y actúan como sociópatas precisamente para agredir. Ellos no se ponen en consideración de uno. Y uno sí se pone en consideración de ellos, además de que la justicia pareciera estar más a favor de ellos que de uno. Acuérdese de este señor que mató a unos ladrones en el puente de la Novena con 117, creo que fue, 116, no recuerdo, pero que pues causó la muerte de los ladrones. Y que pues lógicamente pues logró demostrar que esto fue en defensa propia, ¿sí? Pero pues en qué momento uno realmente tiene la posibilidad de enfrentarse a esta gente, qué tanto lo puede hacer, sí o no se puede hacer. Entonces, lógicamente eso es algo complicado, ¿sí? Es un arma de doble filo. Sí, claro, claro. Sí es un riesgo, porque a veces estos delincuentes, al parecer, eh, pues, parece que estuvieran solos, pero cuando se da cuenta uno, los que están al lado de uno son cómplices de ellos, ¿no? Entonces uno no sabe en qué momento eh, pueden estar causando más lesiones a uno, físicas y psicológicas, ¿no? Entonces esto es un riesgo grande, por eso uno tiene que plantearse qué debo hacer durante una situación de riesgo, qué hacer después de una situación de riesgo. Pues si tiene la posibilidad uno, pues avisar oportunamente y de manera detallada a las autoridades para que pues podamos denunciar la pérdida de los elementos que yo quería, los documentos personales, ¿sí? Tratar de buscar una persona cercana, un amigo cercano, confiable, una persona, un familiar que me pueda brindar apoyo en ese momento. Pues lógicamente tengo que buscar a alguien que realmente me brinde apoyo, porque si yo voy a buscar a alguien que lo que hace es asustarme más porque está mucho más asustado que yo, pues entonces pues no me va a servir demasiado, ¿sí? Y bueno, tratar de hacer seguimiento ante las autoridades con respecto a lo que sucedió. Acá a veces esto uno lo hace y pues como que uno no obtiene respuestas y eso termina desmotivándolo a uno, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos a mano los números de la policía y de las emergencias como tal, ¿sí? Tratar de no desplazarse en altas horas de la noche, procurar siempre verificar lo que está a mi alrededor, ¿sí? Para tratar de evitar todo este tipo de circunstancias tan nocivas para la salud de uno, ¿sí? Hay otras recomendaciones que nos plantea eh, que debamos tener nosotros con respecto a todas estas situaciones que se presentan. Por ejemplo, en el cosquilleo, la gente se aprovecha pues porque son espacios en donde hay gran cantidad de gente, hay grandes multitudes, y en estos lugares pues, los ladrones son expertos en extraer los objetos de valor. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, si yo me voy para un concierto, si yo me voy para, de hecho, el Transmilenio, si yo tengo que utilizarlo
antes de subirme, pues entonces yo aseguro muy bien dónde guardo el celular, dónde guardo la billetera, cómo coloco el bolso al frente mío, la maleta, ¿sí? Entonces, realmente hay que estar muy atento, ¿no? ¿Sí? Hay que tratar de cuando nosotros vayamos en ese transporte público, eh, nosotros no perdamos de vista nuestros objetos, ¿sí? Y nuevamente nos recomiendan que no tengamos a la vista objetos de valor que puedan llamar la atención a los delincuentes, ¿sí? Y siempre mantenerlos alerta para observar los movimientos de la gente que está alrededor de nosotros, ¿sí? Ojo con las chuzadas, ¿no? Estas chuzadas con respecto a los cajeros automáticos, a la famosa llamada millonaria. Y mire que yo conozco al primo tal que está en un problema, pero yo soy amigo de él. Venga, saque usted, ¿qué plata tiene usted ahí? Sáquela y yo le colaboro a él, pero encontrémonos en tal parte o baje y ábrame la puerta. O sea, son situaciones que siempre deben estar como atentos, recomendarnos precisamente para poder evitar todo ese tipo de circunstancias tan negativas y que pues, lógicamente eso están afectando en nuestro diario vivir. Porque uno está así como alerta, como caramba, o sea, ¿en qué momento puede estar sucediendo esto? Miren la nueva modalidad que están haciendo ahora los venezolanos que, que van caminando y hay un ciudadano de bien que va caminando por allá y le echan la culpa que eres el ladrón, de que él me quería robar no sé qué cosas, y llegan otros cómplices de esta señora, y sí, usted es el ladrón, esto es penal. Por eso uno tiene que estar atento, y ahí sí como se dice, no dar papaya, porque eso es un peligro grandioso. Nos va a sacar la plataforma. Ahorita que ingresemos voy a colocarles un video de una persona experta en seguridad. Se nos va a demorar un poco este video.